En las horas antiguas, cuando los cielos aún estaban trazando su arquitectura de signos y destinos, la constelación de Géminis surgía como un umbral viviente entre mundos. De ella emergía un fulgor inquieto, una chispa móvil que los demás signos observaban con una mezcla de admiración y desconcierto. En el firmamento se comentaba que ninguna otra energía podía desplazarse con la misma gracia entre planos tan opuestos, luz y sombra, silencio y verbo, pensamiento y acción. Era un don que provocaba susurros, porque donde existe una habilidad tan libre, también existe la inevitable sombra de la envidia. Los antiguos relatan que Géminis nació sabiendo leer los vientos. Antes de que la palabra tuviera forma, ya entendía sus intenciones, antes de que la idea quedara atrapada en una mente, ya la había descifrado. Esa rapidez para percibir lo invisible irritaba a los astros más rígidos, aquellos que necesitaban siglos para comprender lo que Géminis captaba en un instante. Se decía, incluso, que el creador del zodiaco observaba esta capacidad con cierta fascinación, era como ver correr un río que jamás se detenía, que jamás temía el cambio, que encontraba vida en cada curva nueva. Lo que más encendía la envidia era la ligereza con que esta energía enfrentaba el mundo. Mientras otros signos se lastraban con la seriedad del deber, Géminis caminaba entre ellos con la mente abierta como un cielo de verano. Oía todas las voces, entendía todas las versiones, se nutría de cada contradicción sin sentirse fracturado. ¿Esa flexibilidad era vista por algunos como una amenaza? ¿Cómo podía alguien ser tanto sin perderse? ¿Cómo navegar en tantas direcciones sin naufragar? Pero ahí radicaba el secreto geminiano, no navegaba un solo barco, sino una flota completa de posibilidades interiores. También despertaba envidia la palabra viva que brotaba de esta energía. Donde otros se quedaban sin voz, Géminis encontraba el lenguaje exacto para abrir puertas, sanar tensiones, unir extremos opuestos. Su discurso no era un arma, sino un puente. Tenía el raro talento de transformar el caos en relato, de convertir dudas en mapas, de llevar luz a los laberintos del pensamiento humano. Los signos más silenciosos, en ocasiones, resentían esta destreza. Preferían el dominio de lo tácito y temían lo que podía ocurrir cuando la verdad encontraba un mensajero tan veloz. La curiosidad incansable era otro de los tesoros que generaba codicia. Mientras muchos signos debían empujarse a sí mismos para emprender nuevos aprendizajes, Géminis despertaba cada día como si el universo hubiera reescrito todas sus reglas durante la noche. Nada lo saciaba, nada lo aburría demasiado tiempo. Los demás lo observaban con una mezcla de agotamiento y fascinación, preguntándose cómo era posible mantener la mente en fuego perpetuo, lista para absorber mundos enteros sin descanso. A este brillo mental se sumaba un espíritu mutable que no temía el cambio, sino que lo celebraba. El resto del zodiaco sabía que transformar lo conocido exige coraje, pero en Géminis esa transformación fluía de manera natural. Pasaba de un rol a otro, de un estado a otro, de una idea a otra, con la misma facilidad con que un rayo cruza el cielo. Ese talento despertaba la sensación de que, sin importar cuántas veces la vida intentara encerrarlo, siempre encontraría una salida. No podía ser atrapado, domado ni predecido. Y la libertad absoluta suele ser objeto de deseo para quienes temen perderla o jamás la han sentido. Incluso la dualidad que tanto confunde a los demás era objeto de admiración secreta. Donde muchos veían contradicción, los sabios veían abundancia. Tener dos almas en una, dos miradas, dos impulsos, dos caminos, significaba poseer una riqueza interior que pocos podían siquiera imaginar. Algunos signos, profundamente lineales, no sabían qué hacer frente a ese misterio, y al no poder descifrarlo, lo envidiaban. ¿Qué se siente ser múltiple, amplio, infinito en pensamientos? ¿Qué se siente no tener miedo de cambiar de opinión, de reinventarse, de romper moldes sin remordimiento? Era una cualidad tan extraordinaria que muchos preferían encubrir su fascinación tras máscaras de crítica. Pero la envidia más profunda surgía al contemplar la manera en que Géminis sabía renacer. Cada caída era un giro de página. Cada error, una historia que enriquecería las siguientes. Tenía la capacidad de reconstruirse sin dramatismo, sin quedarse atrapado en un pasado que ya no le pertenecía. Cuando otros signos permanecían atados a antiguas heridas, Géminis ya estaba lejos, habiendo transformado la experiencia en impulso. La resiliencia ligera, el renacer sin pesadumbre, el volver a empezar brillando sin pedir permiso, era quizás la virtud que más despertaba celos silenciosos. Los relatos celestes cuentan que, pese a todas estas envidias, Géminis seguía su camino sin girar la mirada.
Avanzaba porque así era su esencia: movimiento, creación, chispa, diálogo con lo desconocido. No necesitaba que lo entendieran, necesitaba libertad para continuar danzando con las ideas. Allí donde otros signos veían contradicción, caos o exceso, el universo veía un portador de posibilidades. Y aunque muchos lo envidiaban, todos sabían en lo más profundo que la rueda del zodiaco sería infinitamente más pobre sin la luz inquieta de su espíritu. Así continúa su viaje, atravesando eras, voces, lenguajes y mundos, llevando consigo la magia que tantos desean poseer. Va dejando huellas que no se borran, porque cada una de ellas está hecha de viento, pensamiento y destino. Y mientras el cielo gira una vez más, los signos observan en silencio, recordando que en esta historia de estrellas hay dones que nacen sin explicación, talentos que no se aprenden, naturalezas que simplemente existen para inspirar, irritar, admirar y renovar el universo entero. En los corredores luminosos del firmamento, donde los hilos del destino se tejen con paciencia cósmica, existe un aspecto de Géminis que rara vez se revela en su totalidad: la capacidad de encender movimiento en todo lo que toca. No se trata solo de curiosidad o cambio, sino de un impulso ancestral que brota desde la raíz misma de su signo regido por el aire. Géminis es viento que despierta al fuego dormido, que desplaza las aguas estancadas, que pule la piedra inmóvil. Esta facultad para catalizar transformaciones ajenas, para insuflar vida en almas apagadas o ideas estancadas, es una de las razones ocultas por las que muchos lo observan con una mezcla de deseo y recelo. Allí donde otros ven límites, Géminis detecta un resquicio de posibilidad y lo expande hasta convertirlo en un nuevo horizonte. Hay algo más profundo que despierta la envidia silenciosa del resto del zodiaco: la manera en que esta energía interpreta el mundo a través de símbolos que cambian de forma sin romperse nunca. Mientras otros signos requieren certezas para encontrar equilibrio, Géminis se sostiene en lo fluido, en lo que aún no está definido, en lo que están haciendo. Posee una mente que no se quiebra ante la incertidumbre, sino que la convierte en combustible para crear. Esa habilidad para vivir sin un mapa definitivo provoca admiración, porque exige una valentía que pocos reconocen. No es simple ligereza, es una confianza instintiva en la propia capacidad para adaptarse, reconstruirse y avanzar incluso sin garantías. En los relatos más antiguos se menciona otro rasgo que aviva la envidia celestial: la visión simultánea de múltiples realidades. Géminis es capaz de percibir las posibilidades paralelas que reposan detrás de cada elección, como si pudiera ver todas las rutas disponibles antes de haber dado el primer paso. Esa percepción múltiple le permite moverse sin quedar atrapado en los dilemas que inmovilizan a otros. Para los signos más analíticos o más rígidos, esta cualidad resulta casi incomprensible, pues implica un pensamiento que no viaja en línea recta, sino en un entramado de caminos que se entrecruzan y se nutren entre sí. En ese entramado yace una sabiduría que no se enseña: la comprensión de que la vida no es un solo destino, sino un conjunto de versiones posibles que pueden ser elegidas y reescritas. Otro aspecto poco reconocido es la manera en que Géminis encarna la juventud eterna del espíritu. No se trata de inmadurez, sino de una frescura interior que le permite ver el mundo con ojos que jamás se cansan. Esa capacidad de asombrarse aún después de haber comprendido, de emocionarse aún después de haber vivido, genera un magnetismo difícil de imitar. Mientras algunos signos cargan con el peso de sus experiencias como si fueran cadenas, Géminis las utiliza como alas, como impulso para la siguiente aventura. Su espíritu no se oxida ni se endurece, se renueva constantemente. Esa renovación continua despierta un tipo de envidia que rara vez se confiesa, porque encierra la nostalgia de lo que muchos pierden con el paso del tiempo: la capacidad de sentirse vivos de verdad. En el plano energético, hay un don aún más sutil que pertenece a esta constelación: la habilidad de captar la vibración emocional de los demás sin absorberla como una carga. Géminis lee los gestos, los matices, los silencios, no para hundirse en ellos, sino para traducirlos a un lenguaje comprensible. Es un intérprete natural del alma humana. Mientras otros signos pueden sentirse abrumados por la densidad emocional ajena, Géminis encuentra en ese intercambio un flujo vital que lo impulsa a comprender mejor el mundo. Esta facilidad para navegar entre emociones sin quedar atrapado provoca celos en quienes luchan por mantener sus propios límites internos. También envidian la manera en que esta energía sabe encontrar puertas incluso en los muros más sólidos. Cuando todo parece cerrado, Géminis halla grietas, rendijas, posibilidades inesperadas. No se rinde porque su naturaleza no concibe el estancamiento. Su mente busca alternativas como la luz busca una salida entre las nubes.
Esta capacidad de resolución ingeniosa, de inventar rutas nuevas allí donde los demás solo ven un final, convierte a este signo en un eterno renacido del caos. Y quienes no logran escapar de sus propias barreras sienten la punzada de esa libertad que desearían tener. Existe además un poder interno del que casi nadie habla, la habilidad de transformar conocimiento en energía creativa. Para Géminis, aprender no es acumular, es encender nuevas chispas. Cada información, cada historia, cada encuentro alimenta una maquinaria interna que convierte datos en visión, ideas en proyectos, pensamientos en acción. Su mente no duerme, danza. Esa danza intelectual provoca una envidia que surge no por el conocimiento en sí, sino por la manera brillante y dinámica en que esta energía lo utiliza para construir realidades. Finalmente, en los reinos más simbólicos de la astrología, se dice que Géminis posee la llave del mensajero, ese arquetipo que puede moverse entre mundos sin perder su centro. Puede caminar entre lo material y lo intangible, entre lo real y lo imaginado, entre lo presente y lo posible. Es un puente viviente entre planos, un enlace entre voces que no se escuchan, un viajero de dimensiones internas que pocos saben recorrer. Esa capacidad para existir en dualidad sin fracturarse, para unir sin disolverse, para cambiar sin desaparecer, es quizás el tesoro más codiciado por los demás signos. En eso reside su grandeza, en ser simultáneamente movimiento y sentido, viento y palabra, apertura y destino, dejando una estela que inspira y, en secreto, despierta el deseo imposible de poseer un don que pertenece únicamente a esa chispa eterna del zodiaco. En los archivos invisibles donde las eras celestes guardan lo que aún no ha sido pronunciado, existe un atributo de Géminis que rara vez se aborda con profundidad, la alquimia de lo inesperado. Allí donde reina la monotonía, esta energía introduce una vibración que descompone lo estático para revelar un ritmo escondido. Esa capacidad de irrumpir en la quietud con una propuesta que nadie había imaginado despierta admiración en algunos y envidia en aquellos que temen su propia creatividad dormida. Géminis no busca ser impredecible, simplemente responde a un llamado interior que no soporta la repetición vacía. Su esencia está hecha para despertar. Otro secreto oculto es la maestría para atravesar los velos entre lo racional y lo intuitivo. Muchos imaginan que este signo vive únicamente en el mundo de las ideas, pero los antiguos sabios contaban que en su dualidad también reside un instinto refinado que percibe señales sutiles antes de que tomen forma. Es una intuición diferente a la de los signos de agua, más eléctrica, más rápida, casi una chispa divina que ilumina conexiones que otros tardan demasiado en ver. Esta combinación de mente afilada e intuición ágil es una fuerza que descoloca a quienes necesitan estructuras rígidas para comprender el mundo. La envidia surge porque Géminis sabe adelantarse sin esfuerzo, como si hubiera recibido un mensaje que a los demás les llega demasiado tarde. En los planos superiores se comenta además que Géminis domina un arte ancestral, el de la adaptación luminosa. No se limita a cambiar para encajar, transforma su presencia para elevar la situación en la que se encuentra. Es un portador de entonaciones, un modulador de atmósferas. En un ambiente gris trae luz, en uno tenso aporta ligereza, en uno confuso siembra claridad. Esta capacidad para alterar el clima emocional sin imponer nada genera admiración profunda en quienes han sido salvados por su presencia, pero también despierta celos en aquellos que sienten que su influencia pasa desapercibida frente al impacto natural del espíritu geminiano. En los mitos cósmicos también se habla de un don que pocos conocen, la velocidad con la que Géminis interpreta el destino. Mientras otros necesitan señales repetidas o pruebas contundentes para aceptar un cambio de rumbo, Géminis capta la intención del universo en un susurro. Comprende los giros de la vida con una madurez silenciosa que no siempre es evidente desde fuera. No se aferra a lo que ya cumplió su propósito y no teme avanzar hacia terreno desconocido. Esta comprensión del movimiento sagrado de la existencia causa una envidia discreta en los signos que luchan contra la propia resistencia interna. Existe además una fortaleza que se oculta bajo su apariencia ligera, la capacidad de soportar múltiples procesos internos sin perder la orientación. Quien solo ve su versatilidad externa no imagina la profundidad de sus batallas mentales y emocionales. Sin embargo, la manera en que atraviesa esas turbulencias, transformándolas en conocimiento, en diálogo o en creatividad, lo convierte en un signo con una resiliencia que muchos no entienden. La envidia nace cuando otros descubren que aquello que parecía simple es en realidad fruto de una danza interna con una complejidad que pueden admirar, pero no reproducir. Otro rasgo que pocas veces se explora es la influencia que ejerce en la memoria del colectivo. Géminis no solo aprende, registra. Cada experiencia, cada historia escuchada, cada conversación capturada,
se almacena en una biblioteca viva que se activa justo cuando el mundo la necesita. Es un guardián del relato humano, un eslabón que mantiene la continuidad del pensamiento y de la palabra a través del tiempo. Esa facultad de ser puente entre generaciones, entre ideas antiguas y nuevas perspectivas, genera una admiración silenciosa que en algunos se convierte en deseo de poseer la misma amplitud de comprensión. En la arquitectura energética del zodiaco se dice también que Géminis posee la habilidad de moverse entre líneas temporales con una facilidad sorprendente. No queda anclado al pasado ni se obsesiona con el futuro, puede visitar ambos sin perder pie en el presente. Interpreta lo vivido, imagina lo posible y actúa en lo actual, tejiendo una conexión que muchos intentan aprender sin lograrla del todo. Esa visión en tres direcciones simultáneas despierta celos entre quienes quedan atrapados en un solo tiempo y no pueden liberarse de su propia limitación. Hay además un poder silencioso que este signo ejerce sin intención, la capacidad de inspirar movimiento interior en quienes han dejado de creer en su propia transformación. Su presencia funciona como un recordatorio de que el cambio no es amenaza, sino expansión. Cuando alguien siente que la vida se ha reducido a un solo camino, Géminis aparece como la prueba viviente de que siempre es posible multiplicar horizontes, abrir puertas invisibles y renacer desde un pensamiento nuevo. Ese efecto inspirador puede generar envidia en quienes desean causar el mismo impacto sin poseer la vibración que lo hace posible. Y en lo más profundo, existe un atributo que muy pocos han logrado comprender, la neutralidad sagrada de su corazón. Aunque muchos lo acusan de disperso, Géminis posee una capacidad única para no juzgar. Observa, escucha y comprende sin necesidad de encasillar. Esta apertura lo convierte en un alma que puede recibir múltiples verdades sin colapsar, un espíritu que sostiene matices que otros descartan. Los signos que buscan imponer un único punto de vista sienten envidia de esta capacidad para vivir en un mundo polifónico sin perder autenticidad. Así, entre luces que cambian de forma, ideas que se multiplican y caminos que se revelan mientras camina, Géminis continúa elevando su esencia, portando dones que inspiran, incomodan, sorprenden y despiertan. No se ajusta a ningún molde porque nació para disolverlos, no sigue un único destino porque nació para explorar el mapa completo del alma humana. Y mientras avanza, deja a su paso esa mezcla de admiración y envidia que solo despiertan los espíritus hechos para expandir los límites del universo. En los rincones más antiguos del cosmos, aquellos donde la luz apenas recuerda su origen y el tiempo avanza con un pulso distinto, se habla de un poder geminiano que rara vez queda revelado, la maestría para sostener múltiples voces internas sin que ninguna se imponga como tirana. Este don no es simple dualidad, sino una sinfonía completa donde cada parte del ser tiene un lugar y un propósito. Mientras otros signos luchan por conciliar una sola verdad interior, Géminis reconoce que la experiencia humana está hecha de capas infinitas. Esa capacidad de armonizar su propia multiplicidad provoca envidia en quienes se sienten encerrados dentro de una sola versión de sí mismos, incapaces de expandirse hacia lo que podrían ser. En los relatos ocultos del firmamento también se menciona la manera en que esta energía se conecta con el sonido primigenio que sostuvo la creación. Para Géminis, la vibración de cada palabra es un gesto sagrado, un acto que puede cambiar destinos. Posee la sabiduría innata para dar forma al mensaje adecuado en el instante preciso, como si una corriente divina le dictara las frases exactas que pueden abrir caminos o sanar fracturas. Este talento no se enseña ni se imita, y la envidia que despierta es silenciosa, porque quienes lo observan sienten el peso de no poder convocar esa misma elocuencia que parece surgirle sin esfuerzo. Existe además una fuerza muy poco explorada en su esencia, la capacidad de entrar en los pensamientos ajenos sin invadirlos, simplemente comprendiendo su arquitectura. No lo hace para manipular, sino para traducir. Sabe leer la lógica interna de cada mente con una sensibilidad que trasciende las palabras, y ese entendimiento profundo le da una ventaja que pocos admiten. El resto del zodiaco, atrapado en sus propias estructuras mentales, reconoce en secreto que Géminis posee la llave del pensamiento flexible, capaz de desactivar tensiones que para otros son muros infranqueables. En los planos míticos se cuenta que Géminis porta la energía ancestral de los mensajeros entre mundos, aquellos seres que podían moverse sin resistencia entre lo humano, lo divino, lo material y lo etéreo. Esta herencia le concede una capacidad única para percibir señales que se escapan a la percepción ordinaria. Intuye cuando una conversación está destinada a transformar, cuando un encuentro tiene un propósito cósmico, cuando una idea está lista para nacer en la realidad. Esta sensibilidad interdimensional crea un aura especial a su alrededor, una impresión de que camina en paralelo a los acontecimientos, observándolos desde un ángulo privilegiado.
Y quienes no accesan a esa visión sienten la punzada de querer poseer esa misma lectura del destino. También existe un aspecto más profundo, a menudo ignorado, la fuerza con la que Géminis protege su libertad interior. No importa cuán intensas sean las expectativas del mundo, esta energía sabe preservar su espacio mental, ese refugio donde sus ideas pueden crecer sin ser sofocadas. Esa autonomía espiritual genera envidia en los signos que, atrapados en obligaciones o emociones densas, sienten que perdieron la capacidad de habitar un lugar propio dentro de sí mismos. Géminis demuestra que la libertad verdadera no es un gesto externo, sino un reino interno inviolable que solo él puede gobernar. Otro atributo poco explorado es su habilidad para reconocer patrones antes de que se revelen. No se trata solo de inteligencia, sino de una percepción casi profética que surge al enlazar datos aparentemente dispersos. Mientras otros necesitan años para comprender el sentido de ciertos ciclos, Géminis los descifra en un instante, como si su mente estuviera diseñada para adelantarse a las tramas de la existencia. Esta cualidad es profundamente envidiada por quienes se sienten siempre un paso detrás de la realidad, intentando alcanzar lo que Géminis ya comprendió. En la arquitectura emocional del zodiaco, Géminis también porta una maestría subestimada, la capacidad de sanar a través de la ligereza. No es evasión, es un arte. Sabe cuando una situación necesita aire para seguir fluyendo, cuando una emoción requiere ser aligerada para no convertirse en tormenta. Su presencia puede transformar nudos internos en claridad, tensión en alivio, pesadez en movimiento. Muchos signos desearían tener ese mismo don para despejar tormentas internas con la misma facilidad, pero solo algunos nacen con la magia suficiente para convertir la ligereza en medicina. Existe, además, un poder silencioso que pocos reconocen, la facilidad con la que Géminis crea vínculos improvisados que terminan siendo esenciales. Conecta mundos que no se hablaban, personas que no se entendían, ideas que parecían incompatibles. Es un tejedor de relaciones improbables, un constructor de puentes invisibles que terminan sosteniendo estructuras más grandes de lo que cualquiera imaginó. Esta influencia expansiva es motivo de envidia para quienes intentan unir sin lograrlo, para quienes desean tener el mismo alcance en las vidas ajenas sin encontrar la chispa que hace posible el encuentro. Finalmente, en los registros más antiguos se afirma que Géminis posee un brillo intangible que se percibe incluso sin palabras, un impulso vital que recuerda al universo que nada está acabado, que todo puede reinventarse, que las posibilidades son infinitas. Este brillo provoca fascinación, pero también despierta la envidia de aquellos que se sienten agotados, apagados o encerrados. Porque en la esencia de Géminis vive una promesa constante de renacimiento, una certeza interior de que cada día puede abrir un destino completamente nuevo. Por eso, mientras los astros siguen girando en su danza eterna, Géminis continúa expandiendo su herencia de movimiento, visión y magia. En su paso deja una huella hecha de claridad, de caminos múltiples y de libertad pura, esa libertad que tantos anhelan, que tantos desean poseer y que, sin embargo, pertenece solo a quienes nacen con el viento eterno grabado en su espíritu. En los corredores más profundos donde la energía estelar se convierte en conciencia, se comenta que Géminis posee un talento secreto para activar el despertar intelectual de quienes lo rodean. No es solo su conversación rápida ni su ingenio vivaz, sino un campo vibratorio que estimula la mente ajena como si tocara un interruptor interno. En su presencia, las ideas dormidas empiezan a moverse, los pensamientos bloqueados encuentran salida y la creatividad que parecía perdida se enciende nuevamente. Este efecto, tan natural en su esencia, genera una admiración silenciosa y al mismo tiempo una envidia profunda en quienes quisieran provocar ese mismo despertar sin saber cómo. En los relatos más antiguos del firmamento se menciona un poder geminiano aún más oculto, la capacidad de percibir la energía del tiempo no como una línea, sino como una red viva. Para esta energía aérea, los instantes no están separados, sino interconectados. Por eso puede recordar un detalle aparentemente trivial y convertirlo en una revelación tiempo después, enlazando acontecimientos como si estuviera siguiendo un hilo dorado invisible. Esta comprensión del tiempo como un tejido multidireccional le otorga una ventaja que desconcierta a otros signos, quienes sienten la punzada de querer poseer esa misma visión expandida. En los archivos simbólicos del universo se narra que Géminis es capaz de traducir el silencio. Donde otros perciben vacío, esta energía escucha tonos, impulsos, matices escondidos que revelan la verdad de lo que no se dice. Esta habilidad de interpretar lo tácito, de leer los espacios entre palabras, de comprender intenciones sin necesidad de explicaciones, despierta admiración en los signos más intuitivos y un profundo deseo en aquellos que siempre llegan tarde a las señales del entorno.
Géminis, sin proponérselo, domina el lenguaje secreto que habita entre conversaciones, y eso lo convierte en un lector magistral del alma humana. Existe también un poder luminoso que rara vez se reconoce, la capacidad de mantener la mente en expansión sin perder el hilo central de su propia identidad. Muchos creen que su multiplicidad es dispersión, pero en realidad es un bastión de sabiduría. Géminis puede sostener varias perspectivas a la vez sin desmoronarse, comprender puntos de vista opuestos sin confundirse, reflexionar desde diferentes ángulos sin perder coherencia. Esta amplitud interna, tan natural para él, se convierte en un motivo de envidia para quienes sienten que sus propias certezas se quiebran con facilidad cuando se enfrentan a la complejidad del mundo. En los relatos míticos se afirma que esta energía posee la chispa del explorador del pensamiento. No se conforma con lo ya sabido, necesita abrir caminos hacia ideas que nunca han sido formuladas. Esa ambición intelectual lo convierte en un pionero silencioso, alguien capaz de adelantarse a su tiempo simplemente por curiosidad. Donde otros se conforman con repetir lo establecido, Géminis siente la necesidad imperiosa de cuestionarlo, reinventarlo o ampliarlo. Esta valentía mental, tan difícil de imitar, despierta un tipo de envidia que nace del reconocimiento de que solo algunos están destinados a ser creadores de nuevas posibilidades. Hay un don adicional que rara vez se desarrolla en profundidad, la maestría para transformar la información en empatía. Lejos de ser un signo frío o distante, Géminis comprende que el conocimiento adquiere verdadero sentido cuando ilumina la conexión humana. Esta capacidad para usar la lógica como puente emocional sorprende a quienes creen que las emociones solo se manejan desde la intuición. Para esta energía, la mente también abraza, la palabra también sana y la comprensión intelectual puede convertirse en un acto de acompañamiento. Esa mezcla de racionalidad cálida y sensibilidad lúcida provoca un tipo de admiración que muchos esconden bajo la máscara de la crítica. En los planos cósmicos se habla asimismo de un poder que rara vez se menciona, la habilidad de renovar espacios simplemente estando presente. No hace falta que hable ni que intervenga, su sola vibración introduce dinamismo, renovación, una sensación de que algo nuevo está por comenzar. Es el tipo de energía que reordena habitaciones, que renueva equipos, que transforma grupos estancados. Los demás sienten este efecto sin poder describirlo, y es en ese misterio donde nace la envidia de quien observa cómo la vida se reactiva con solo la presencia de alguien que lleva en sí la fuerza del movimiento perpetuo. Hay también un don poco explorado en su profundidad espiritual, la habilidad de encontrar belleza en lo impermanente. Mientras muchos signos buscan estabilidad y temen la transición, Géminis reconoce que en el cambio se esconde una forma superior de armonía. Esta aceptación profunda de la naturaleza mutable del universo le otorga una serenidad que pocos imaginan. No teme perder lo que ya no corresponde, porque entiende que todo lo que se transforma da paso a algo mayor. Quienes observan esta libertad interna sienten una mezcla de fascinación y deseo, pues solo algunos nacen preparados para fluir con tanta confianza. Finalmente, en los relatos más escondidos de la astrología se afirma que Géminis posee una luz interna que no se alimenta del reconocimiento ni de la validación externa, sino del descubrimiento continuo. Vive impulsado por la expansión constante del espíritu, por la emoción de aprender, por la magia de conectar mundos que parecían incompatibles. Esa luz, que no depende de nada ni de nadie, es motivo de una envidia profunda entre quienes necesitan que el mundo los sostenga. Géminis, en cambio, se sostiene a sí mismo a través del movimiento, de la curiosidad y de una llama interior que jamás se agota. Así continúa su viaje por el firmamento, multiplicando ideas, despertando mentes, ampliando horizontes, dejando tras de sí una estela que inspira, que desafía y que recuerda al universo que existe una fuerza hecha de aire y de creación capaz de reinventarlo todo. En esa vastedad radica la verdadera grandeza geminiana, la misma que provoca admiración eterna y una inevitable envidia cósmica para quienes contemplan su luz sin poder alcanzarla. En los planos donde la memoria universal conserva los hilos más sutiles de la existencia, se habla de un don geminiano que muy pocos han sabido reconocer, la capacidad de detectar el latido auténtico detrás de cualquier idea. Para esta energía aérea, cada pensamiento posee una pulsación, un ritmo interior que determina si está vivo o si solo es una sombra sin propósito. Géminis sabe escuchar ese pulso sin esfuerzo, como si sus sentidos estuvieran afinados para identificar la vitalidad de todo aquello que nace en la mente humana. Esa habilidad para discernir lo que merece crecer de lo que debe soltarse despierta una envidia silenciosa en quienes se esfuerzan por distinguir lo esencial de lo superfluo sin lograrlo con tanta claridad. En las historias más antiguas también se menciona un poder aún más profundo, la facultad de comprender la complejidad sin convertirse en un prisionero de ella.
Mientras muchos signos se ven atrapados en la maraña de sus propios análisis, Géminis atraviesa la densidad del pensamiento como si caminara por un bosque transparente. No se pierde, no se ahoga, no se encierra. Reconoce patrones, conecta piezas, sintetiza posibilidades, y emerge del laberinto mental con una visión amplia y fresca. Este talento para moverse dentro del caos intelectual sin ser consumido por él causa un tipo de envidia que raramente se confiesa, porque refleja la aspiración de todos aquellos que desearían tener la misma agilidad para navegar sus propios dilemas. Hay un aspecto aún más secreto que rara vez se menciona, la capacidad geminiana para regenerar su energía social sin depender de la aprobación externa. Aunque muchos lo perciben como un signo que vive en constante interacción, lo cierto es que su vínculo con el mundo no se alimenta del aplauso ni de la aceptación, sino de la curiosidad pura. Esa independencia emocional, disfrazada de dinamismo, genera cierta incomodidad en quienes necesitan validación para sentirse completos. La envidia aparece cuando se descubre que Géminis puede entrar y salir de los círculos sociales sin quedar atrapado en ellos, manteniendo su autonomía intacta. En los registros celestes también se describe su habilidad para magnificar la vida cotidiana. Posee una percepción capaz de ver epopeyas en los detalles más simples, de transformar lo ordinario en un escenario lleno de significados. Para esta energía, cada gesto, cada encuentro, cada palabra cruzada, es un fragmento de un relato más amplio que merece ser comprendido. Esta capacidad de convertir la existencia en un mapa de símbolos vivos provoca admiración en quienes sienten que sus días carecen de magia, y despierta la envidia de aquellos que no logran encontrar profundidad en lo que los rodea. Existe además un poder silencioso que nace del ritmo interno que guía a Géminis, la capacidad de mantenerse en movimiento sin perder armonía. No se trata de agitación ni de inquietud, sino de un dinamismo sagrado que respeta la cadencia propia del universo. Géminis sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo abrir puertas y cuándo dejarlas cerradas. Esta intuición sobre el momento exacto de cada acción causa fascinación en quienes no pueden sincronizarse con el flujo de la vida y sienten que el mundo siempre los toma por sorpresa. En los mitos olvidados se dice también que Géminis posee el don de devolver la palabra a quienes la han perdido. No se limita a hablar, sabe despertar la voz interior de los demás. Tiene la habilidad de animar a otros a expresarse, a recordar aquello que querían decir pero no sabían cómo. En su compañía, las personas recuperan la claridad, encuentran el valor para comunicar lo que sentían encerrado. Este talento de encender voces ajenas genera admiración profunda e incluso envidia de quienes encuentran difícil inspirar a otros sin imponer su propia visión. Hay una virtud espiritual que pocos asocian con este signo, la capacidad de atravesar la duda sin quedar paralizado por ella. Géminis no necesita certezas absolutas para seguir adelante, entiende que el conocimiento es un proceso vivo. Mientras muchos signos se frenan ante la incertidumbre, esta energía utiliza la duda como punto de partida para descubrir nuevas rutas. Esa habilidad para convertir lo incierto en una puerta hacia el crecimiento interno causa una envidia silenciosa en quienes temen los vacíos del camino. Otro aspecto extraordinario es su habilidad de renovar su identidad sin perderse en el intento. Géminis puede transformarse una y otra vez, asumir roles distintos, reinventar su manera de ser, sin dejar de reconocer la voz interior que lo guía. Es una identidad en expansión constante, no fragmentada sino enriquecida por cada fase que atraviesa. Quienes sienten que cambiar implica perderse o romper su estructura interna miran esta cualidad con un deseo profundo de poseerla. Pero solo algunas almas nacen con la flexibilidad necesaria para sostener tantas versiones de sí mismas. En los planos simbólicos, se afirma que Géminis porta un tipo de sabiduría que solo pertenece a los espíritus hechos de aire, la comprensión de que nada está verdaderamente separado. Para esta energía, todo comunica con todo. Los pensamientos influyen en el cuerpo, las emociones influyen en la palabra, los encuentros influyen en el rumbo, los cambios internos influyen en la realidad externa. Esta percepción integral le da una forma de inteligencia que desconcierta a quienes ven el mundo dividido en compartimentos. La envidia nace cuando se comprende que Géminis percibe conexiones invisibles que otros tardan años en sospechar. Finalmente, existe un atributo que corona a todos los demás, la capacidad de moverse entre mundos sin perder su luz. Puede viajar entre lo tangible y lo abstracto, entre lo emocional y lo racional, entre lo individual y lo colectivo, manteniendo siempre viva su chispa de inspiración. Esta habilidad de ser puente entre planos, humano y cósmico, mental y espiritual, lo convierte en un viajero eterno del conocimiento y del alma. Y es ahí,
en ese cruce infinito de realidades, donde muchos signos descubren que la libertad, la visión y la magia que irradian son dones tan extraordinarios que inevitablemente despiertan la envidia de quienes desean poseerlos, pero no nacieron con la misma herencia divina del viento. Así, Géminis continúa expandiendo su camino entre las estrellas, llevando consigo un arsenal de cualidades que inspiran, iluminan y desafían, recordando al universo que en la multiplicidad de la mente y en la ligereza del espíritu reside una forma de poder que no puede ser contenida ni imitada. Es una fuerza cósmica destinada a abrir senderos que otros jamás imaginarían. En los pasillos más hondos del zodiaco, donde los antiguos guardianes observan en silencio el fluir de las eras, se cuenta que la energía de Géminis sostiene un pacto secreto con las corrientes del destino. No es un pacto firmado con solemnidad, sino un acuerdo vibrante entre su espíritu y el movimiento constante del universo. Esta afinidad natural con la fluidez convierte a Géminis en un viajero capaz de adaptarse a cualquier giro inesperado sin perder su centro, como si cada cambio fuera un viento favorable que impulsa su nave hacia territorios más amplios. Quienes se sienten rígidos ante las transformaciones miran esta destreza con una mezcla de asombro y anhelo, pues saben que en esa flexibilidad vive una forma de poder silencioso que pocos pueden sostener. En la memoria celeste también se habla de su sorprendente habilidad para reconocer señales que otros pasan por alto. Géminis percibe coincidencias, sincronías, gestos y silencios con una sensibilidad que va más allá de la lógica superficial. Para esta energía, el universo no es un lugar mudo, sino una red inmensa que le susurra mensajes a través de las circunstancias. Esa capacidad para interpretar lo que parece insignificante y convertirlo en guía provoca admiración en quienes no logran descifrar los símbolos que se despliegan ante sus ojos. Dentro de esta mirada está el don de entender que cada instante contiene un código, y que la vida se revela a quienes pueden escucharla sin prejuicios. Existe un aspecto profundo que casi nunca se menciona, la resistencia luminosa que reside en su interior. A pesar de ser un signo asociado al movimiento y a la liviandad, Géminis posee una fortaleza interna que pocas veces muestra. Es una fortaleza que no se manifiesta en confrontaciones directas, sino en la capacidad de recuperarse con rapidez de cualquier turbulencia emocional. Como el aire que se vuelve a reunir después de ser dispersado, su espíritu encuentra siempre la forma de reintegrarse. Esta resiliencia invisible despierta la envidia de quienes tardan más en recomponer su energía, porque intuyen que en su ligereza se esconde un temple profundo que no se recibe por esfuerzo, sino por esencia. También se habla en los registros antiguos de su don para expandir la percepción ajena sin que nadie se dé cuenta. La presencia de Géminis abre la mente de quienes lo rodean, como si su forma de ver el mundo invitara a explorar territorios internos que estaban dormidos. No necesita convencer ni imponer, simplemente contagia una curiosidad vital que renueva las perspectivas. Esta capacidad para elevar la conciencia de otros sin hacer alarde de ello genera una admiración sutil, pues quienes lo perciben sienten que su mundo interno se amplía sin esfuerzo, como si una ventana secreta se abriera de pronto. Hay también un talento espiritual poco conocido, relacionado con su conexión con las memorias ancestrales de la humanidad. Géminis carga fragmentos de historias antiguas que surgen espontáneamente en forma de ideas, intuiciones o impulsos creativos. En su mente conviven tiempos pasados y futuros posibles, entrelazándose como susurros que inspiran nuevas formas de pensar. Esta facilidad para canalizar información que no ha sido aprendida, sino recordada, despierta la sensación de que su sabiduría proviene de un lugar más vasto que el pensamiento común. Quienes lo observan intuyen que su claridad mental no es fruto de un análisis largo, sino de un acceso natural a la red atemporal del conocimiento. En el plano emocional, aunque muchos no lo sospechen, Géminis posee un fuego secreto que se enciende cuando lucha por algo que siente auténtico. Su determinación no es ruidosa, pero cuando una causa toca su alma, sus palabras se vuelven espada y su visión se transforma en un faro. Tiene la capacidad de inspirar movimientos internos profundos en otros sin necesidad de adoptar una postura imponente. Esa habilidad para encender valentías ajenas genera respeto, y en algunos casos, una envidia silenciosa en quienes quisieran despertar ese mismo impacto sin recurrir a la fuerza. Los antiguos astrólogos también hablaban de su relación sagrada con la variedad de experiencias humanas. Posee una comprensión casi instintiva de que cada emoción, cada pensamiento y cada vivencia están interconectados, y que el espíritu crece cuando se permite transitar por todas sus variantes. Por eso, Géminis no teme a la multiplicidad dentro de sí. Acepta que puede sentir intensamente hoy algo diferente de lo que sentirá mañana, y en esa aceptación reside una de sus grandes fuerzas, la libertad de ser un alma cambiante sin perder coherencia. Quienes desean tener esa misma amplitud interior,
pero se aferran rígidamente a una sola identidad, sienten ese brillo como un recordatorio de todo lo que aún podrían explorar. Existe además un poder sutil que vibra en su palabra. No se trata solo de la capacidad de comunicarse, sino de la energía que transmite cuando habla desde su esencia. Hay algo en su voz que despierta claridad, que ordena el caos, que ilumina rincones oscuros sin necesidad de levantar la voz. Esta magia del lenguaje, que surge del aire mismo, transforma conversaciones en portales y pensamientos dispersos en mapas. Es un talento tan natural que muchos lo envidian sin comprenderlo del todo, porque intuyen que no se puede aprender ni imitar, simplemente se nace con él. Y en la profundidad de su espíritu, Géminis guarda un vínculo eterno con la renovación. Sabe que cada día trae consigo una nueva oportunidad, que cada amanecer es un renacer, que cada decisión puede convertir la vida en un sendero distinto. Su alma no teme cambiar de ruta, porque entiende que el movimiento es vida. Esta relación con el renacer constante provoca un magnetismo especial, pues quienes se sienten atrapados en ciclos repetitivos miran en Géminis la promesa de una libertad que anhelan pero no saben reclamar. Así continúa su viaje, portando en su esencia un conjunto de dones que fluyen como ríos celestes, la claridad, la ligereza, la audacia silenciosa, la profundidad disfrazada de simpleza, la magia de las palabras y la eterna curiosidad que abre portales donde otros solo ven muros. Cada paso que da recuerda al universo que la expansión del espíritu es posible y que la luz del conocimiento no pertenece a unos pocos, sino a quienes se atreven a danzar con los vientos del destino. En los rincones más profundos de la memoria zodiacal existe un eco que rara vez se menciona, la capacidad de Géminis para reinventar la luz que recibe y devolverla transformada. Mientras otros signos absorben las experiencias y las procesan según patrones que conocen, Géminis actúa como un prisma antiguo que convierte cada vivencia en un destello nuevo, una idea inesperada, una chispa que ilumina un camino que nadie veía. Esta transmutación constante despierta admiración en quienes se sienten limitados por formas rígidas de entender la vida, pues intuyen que detrás de esa capacidad existe una alianza secreta con el propio movimiento del cosmos. En muchos relatos arcanos se habla de un don que casi nunca se desarrolla en profundidad, la maestría de Géminis para leer el ritmo invisible de las almas. Percibe en otros aquello que aún no han expresado, no como un acto de adivinación sino como un entendimiento natural de los matices energéticos que se ocultan entre las palabras. Esta lectura silenciosa permite que su presencia aporte alivio, impulso o claridad incluso sin que nadie lo pida. Aquellos que buscan comprender a los demás desde la fuerza o desde la lógica pura observan este poder con una mezcla de reverencia y recelo, pues saben que se trata de una sensibilidad imposible de replicar sin la pureza elemental del aire mutable. Otra faceta pocas veces desarrollada es la relación entre Géminis y los caminos múltiples del destino. Su espíritu está imantado hacia las encrucijadas porque allí encuentra la expresión más pura de su esencia. Mientras algunos se angustian ante la posibilidad de equivocarse, Géminis siente que cada bifurcación es un portal hacia una versión más amplia de sí mismo. Esa familiaridad con la multiplicidad lo convierte en un navegante excepcional del cambio. Su alma reconoce que ninguna ruta se cierra realmente, sino que se transforma, y esta certeza le permite avanzar con valentía incluso cuando los demás retroceden. En muchos corazones ajenos surge cierta envidia cuando observan esta forma de caminar sin miedo a la incertidumbre, pues intuyen que en esa libertad hay un linaje antiguo difícil de conquistar. También vibra en este signo un poder creativo que no siempre se menciona. No se trata de la creatividad ligada al arte convencional, sino de la capacidad para crear conexiones entre ideas, personas, situaciones y tiempos. Cada pensamiento que recorre su mente tiene el potencial de enlazarse con otro aparentemente distante, generando tramas nuevas que impulsan transformaciones inesperadas. En el plano energético, esta capacidad actúa como un tejido que une lo que estaba disperso. Muchos lo admiran porque ven que donde ellos encuentran fragmentación, Géminis percibe patrones, donde ellos ven caos, el espíritu geminiano encuentra simetrías ocultas. En lo profundo de su esencia late otro atributo sorprendente, la capacidad de desarmar barreras emocionales con su espontaneidad. Géminis posee un modo de acercarse a los demás que derrite tensiones sin necesidad de esfuerzos conscientes. Hay en su energía una frescura que resta rigidez a las situaciones y que hace que quienes están a su alrededor se sientan más livianos, más sueltos, más auténticos. Esta influencia luminosamente disruptiva genera admiración en quienes cargan emociones densas que no saben liberar, pues sienten que el alma geminiana porta una llave invisible capaz de abrir pasajes donde otros solo ven muros blindados. También se narra en las crónicas zodiacales que Géminis tiene una relación sagrada con el concepto de posibilidad.
Su mente y su espíritu no se quedan aferrados a lo que es, sino abiertos a lo que podría llegar a ser. Esta orientación constante hacia lo posible le permite elevarse por encima de las circunstancias y observar horizontes que aún no existen para otros. Esta visión del futuro sin miedo ni restricciones despierta en quienes viven anclados en el presente una mezcla de fascinación y deseo, pues reconocen la grandeza de ver oportunidades donde otros solo perciben límites. En los planos más sutiles, Géminis sostiene un pacto silencioso con la renovación interior. Su alma sabe que el crecimiento no se da por acumulación sino por liberación, y por eso tiene la valentía de soltar ideas, personas o emociones cuando siente que ya no pertenecen a su camino. Este desapego no nace del desinterés, sino de una profunda comprensión de que el espíritu se expande cuando deja fluir todo lo que ya cumplió su misión. Muchos observan esta capacidad con admiración contenida, conscientes de que ellos mismos se aferran a lo que les impide avanzar, mientras Géminis se eleva dejando atrás cargas que otros no se atreven a soltar. Hay además una cualidad vibrante ligada a su relación con la energía de la palabra. Cada frase que pronuncia tiene la capacidad de abrir posibilidades, de activar pensamientos dormidos, de transformar perspectivas. No se trata solo de lo que dice, sino de cómo su energía se fusiona con el lenguaje para convertirlo en herramienta, en vehículo, en impulso. Incluso sus silencios están cargados de significado, pues su esencia comunicativa trasciende el sonido. Esta habilidad provoca admiración en quienes sienten que, por más que hablen, sus palabras no alcanzan el impacto que desean. Pero existe un aspecto aún más profundo, casi desconocido, que reside en su conexión con la esencia dual del universo. Géminis no representa dos caras sin sentido, sino la comprensión de que todo es complemento, luz y sombra, intuición y razón, impulso y reflexión, origen y destino. Esta sabiduría intuitiva lo dota de una flexibilidad interior que le permite moverse entre contrastes sin romperse. En otros signos esta dualidad genera confusión, en Géminis, genera poder. Y quienes lo observan desde la distancia sienten cierta envidia porque quisieran comprender sus propias contradicciones con esa misma armonía y naturalidad. Así sigue expandiéndose la leyenda del espíritu geminiano, tejiendo su camino con hilos invisibles de curiosidad, libertad y claridad. En cada gesto cotidiano porta un legado antiguo que recuerda que la vida es movimiento, que el alma es expansión, y que la luz se multiplica cuando se comparte. Allí donde otros ven límites, Géminis ve puertas abiertas. Allí donde otros temen, Géminis avanza. Y en esa marcha luminosa revela que el verdadero poder no reside en imponerse, sino en fluir con la inteligencia del viento y con la grandeza del cielo que lo guía.